Buenos días. Dios me los bendiga, hermanos. La predicación del día de hoy, el título es La Gran Salvación. Y se me vino a la mente, hermanos, porque hace tiempo estaba viendo un programa de televisión y estaban hablando de grandes acontecimientos de los últimos años. Y uno de los ejemplos que traían en cuanto a grandes acontecimientos era el hecho de que un capitán de avión, el capitán se llamaba Sullenberg, fue proclamado héroe nacional hace algunos años ya. Él viajaba para la aerolínea, o él trabajaba para la aerolínea US Airways, y si fue hace 4 o 5 años, viajaba en el vuelo 1549, y según lo que cuenta la historia, de acuerdo a como lo narran las personas que estuvieron ahí, el avión iba despegando y iba sobre el río Hudson, esto es en el área de Nueva York, y de acuerdo a los acontecimientos dice que el avión iba subiendo y que varias aves se meten en la turbina del avión y el avión acaba cayendo. Y si usted recuerda bien, el piloto tuvo que aterrizar en el río Hudson. Fue algo que conocieron en toda la nación y en todo el mundo, en realidad, hermanos. Y de acuerdo de hecho, por las maniobras que el capitán hace, se salvan 155 personas que iban a bordo. Si alguna vez le ha tocado viajar en un avión, y creo que esto es uno de los escenarios más aterradores que alguien pueda llegar a pensar. Esta es la razón principal por la cual mucha gente no quiere viajar en avión, el miedo de que el avión pueda llegar a caer. En esta ocasión sucedió. Pero las maniobras y la proeza que hizo el capitán lograron que 155 personas se salvaran. Y llamaron a este hombre uno de los grandes héroes nacionales, ¿verdad? Y está bien, hermano, yo no tengo ningún problema con ello. Creo que realmente gracias a lo que él hizo, sí, bastantes personas se salvaron. Pero si usted llega a leer Juan capítulo 3 y versículo 16, usted se va a dar cuenta de cuál es la proeza más grande que se ha hecho en la historia. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la proeza más grande, hermanos, que ha sucedido a lo largo de la historia, es el hecho de que un hombre, que viene siendo realmente el Hijo de Dios, sin temerla, ni deberla, ni tener ninguna razón por la cual tenía que venir, nada que él haya hecho, vino al mundo a morir por usted y por mí. Y para mí esa es la proeza más grande, hermanos, porque a lo largo de los años sigue habiendo personas que se siguen salvando con la misma sangre. En Hebreos capítulo 2 y versículo 3, hermanos, Hebreos capítulo 2 y versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora quiero que usted se ponga a pensar un poquito qué es lo más valioso que usted tiene en la vida. ¿Qué es lo más valioso que usted puede tener en la vida? Lo que usted le daría el punto número 1 en cuanto a cosas de valor en su vida. Para muchos va a ser su familia, sus hijos, ¿verdad? La salud propia. Creo que hay cosas que tenemos en la vida a las cuales no le podemos poner precio, ¿verdad? No tienen precio. Y tenga cuidado cómo se refrena eso, cómo utiliza esta palabra, porque una vez platicaba con un hermano y estábamos en una reunión de matrimonios y el hermano estaba tratando de hablar acerca del valor de la familia y del valor de la esposa y del valor de los hijos, y un hermano le pregunta a otro, le dice: oye, hermano, ¿cuánto vale su esposa? Y el hermano quiso decir que su esposa no tenía precio, que no había forma de ponerle precio a su esposa, y el hermano dice: no, mi esposa no tiene valor. Esa no es la palabra, hermanos, ¿ok? Mi esposa no tiene precio, ¿verdad? Hay cosas en la vida
a las cuales no le podemos poner un precio, no le podemos poner una cantidad. No hay nada en el mundo que usted me pudiera dar, que yo le dijera, ok, llévese a Cristian, aquí está con usted, lléveselo. Mi hijo no tiene precio, no tiene una cantidad que yo le pueda dar, una suma que usted me pueda dar. ¿Por qué? Porque nos ha costado más que dinero. Ha costado esfuerzo, ha costado sudor, es una gran bendición para nosotros. El amor que tenemos por Él es incomparable. No hay nada que usted me pueda dar. Usted le puede preguntar a Cristian si le da a su hermanita y Cristian se la va a dar con mucho gusto. Ya la niña todavía no nace y Cristian ya la regaló a los abuelitos, ya la regaló a los tíos, ya la regaló por todos lados. Pero hay cosas que tenemos en la vida que no tienen precio, hermanos. Y una de ellas es la salvación. Hebreos 2:3 le decía yo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra, hermanos, tan grande, yo quise ir al diccionario griego. La palabra tan grande viene de la palabra griega telikautes. Y de acuerdo al diccionario Strong, hermanos, esta palabra significa tan importante, tan grandiosa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan importante, tan grandiosa? Entonces el día de hoy, hermanos, en esta lección, quiero que nosotros miremos estos puntos. ¿Por qué necesitamos esta gran salvación? Es la primera, es la número uno. Número uno es ¿quién nos trae esta gran salvación? ¿Y cómo podemos obtener la salvación, hermanos? Primer punto, ¿verdad? La salvación era necesaria. Primer punto, la salvación era necesaria. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 11. El día de hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 11 primero. Y dice, la salvación era necesaria. El día de hoy no vamos a salir de Hebreos, hermanos. Ahí vamos a estar. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 11 primero. Y dice lo siguiente, quiero que lo lea conmigo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hermanos, el escritor a los Hebreos explica varias veces en estos versículos que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y las cosas que hicieron en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a venir. El libro de Levíticos, hermano, el libro de Levíticos, si usted llega a leer Levítico, y si usted llega a poner un ejemplo o un título de lo que Levítico se trata nada más, hermanos, Levítico se trata de la limpieza. Así de simple, de la limpieza. ¿A qué me refiero con limpieza? Bueno, Dios tenía que enseñarle a su pueblo, Dios tenía que enseñarle a los hombres lo que era la santidad, lo que era la limpieza. Entonces, ¿de qué manera lo va a hacer Dios? Ok, Dios dice, ustedes están en pecado, ustedes están mal ante mí. Entonces, lo que van a hacer
es que cada año, es más, todos los días, quiero que se ponga a imaginar esto, hermanos. El pueblo de Israel todos los días tenía que traer sacrificio de animales. Todos los días. Fíjense bien, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dios le dijo al pueblo de Israel, van a tener que venir, van a tener que ofrecer sacrificio, van a tener que sacrificar al animal y van a tener que exponer la sangre y tirar la sangre por todos lados, porque la sangre es la que va a limpiar los pecados. Estoy diciéndolo entre comillas, ¿verdad? Y lo van a tener que estar haciendo día tras día, tras día, tras día. Ahora, había un día específico, ¿ok? No quiero que se confunda. Había un día específico en el cual el pueblo completamente todos, esto lo dice Levíticos capítulo 16, en el cual el pueblo se juntaba y agarraban a 2 animales, ¿ok? A uno lo sacrificaban y luego le rociaban la sangre al otro animal. Y la tradición, hermanos, o la idea era que el otro animal, el que quedaba vivo, lo soltaban en el desierto. Y al soltarlo en el desierto, era una similitud o una figuración de que este animal se estaba llevando el pecado del pueblo fuera de la ciudad. De aquí, hermanos, esta famosa frase que usted ha escuchado muchas veces, el chivo expiatorio. ¿Alguna vez ha escuchado esta frase? Que dicen, esta persona la agarraron como chivo expiatorio, ¿ok? ¿A qué se refiere con ello? Cuando le echas la culpa a alguien más y esta persona se lleva la culpa, ¿ok? Bueno, esta frase viene de aquí, de este ritual o de este sacrificio que hacía el pueblo de Israel, donde tenían que sacrificar un animal, ponerlo en otro, y este animal figuraba o hacía la similitud de que se llevaba el pecado fuera. Bueno, el pueblo de Israel tenía que hacer esto. Aparte de ello, todos los días, cada vez que pecabas o para pedir perdón, tenías que llevar un sacrificio. Y aquí dice que los sacerdotes estaban día tras día matando animales, pero no podían quitar los pecados del mundo, no podían quitar los pecados de la gente. Entonces la pregunta es, hermanos, la pregunta que uno se tiene que hacer aquí es, ¿por qué lo hacían? O sea, si el animal no podía quitar pecados, ¿por qué lo hacían? Si el animal realmente no podía llevarse los pecados del hombre, ¿por qué Dios les pidió esto? O sea, no fue, hermanos, la realidad no fue que un día se levantó un judío y dijo, ¿saben qué? Tenemos un montón de animales. ¿Qué hacemos con ellos? Ya sé. Vamos a sacrificar de a uno por uno cada día. Y así nos vamos deshaciendo de los animales. Nos comemos la carne. Y aparte, quita los pecados. No, esto no era la razón, hermanos. Dios le pidió al pueblo de Israel que sacrificaran estos animales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pedir esto si realmente no podían quitar los pecados del mundo? ¿Por qué pedir esto si realmente no podían quitarle los pecados al hombre? Perdón. Y la respuesta es bien simple, hermanos. La respuesta es bien simple. El escritor a los hebreos le da la respuesta. El escritor a los hebreos les dice, esto era una sombra de lo que iba a venir. Esto Dios se los pidió para que cuando llegara Cristo, y cuando Cristo muriera por nosotros, y cuando Cristo derramara su sangre por nosotros, nosotros entendiéramos el principio básico detrás de todo esto. ¿Ok? El problema, hermanos, el problema es que mucha gente hoy en día todavía no entiende esto. Usted puede ir con alguien y le puede decir, ¿sabes que Cristo murió por ti? ¿Y por mí por qué? Pues yo no se lo pedí. O sea, ¿sabes que Cristo murió por ti? No, yo ni siquiera estaba vivo. Eso pasó hace bastante tiempo. ¿Por qué me echas la culpa a mí? No, hermanos, Cristo murió por todos. Porque la salvación era necesaria.
Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, ¿sabe lo que dice? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Esto es Romanos capítulo 3 y versículo 23. ¿Y sabe lo que nos merecíamos nosotros? ¿Sabe lo que usted y yo merecíamos por estar en el pecado? Dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde nos dice que que la paga del pecado es muerte. Entonces, Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 11, nos dice que no existe ningún animal que pueda quitarle los pecados. Usted puede sacrificar 20, 30, 40 chivos si quiere, 50 vacas, 40 palomas, puede traer ofrenda y holocausto y todo lo que usted quiera y no le puede quitar pecado. No le puede quitar el pecado. Entonces, la pregunta aquí es, si ningún animal nos puede quitar el pecado, ¿quién puede quitarnos el pecado? Porque este es el problema más grande del hombre, hermano. El problema más grande del hombre no es el cáncer, no es el SIDA. El problema más grande del hombre no es el flu. ¿Ah? El problema más grande del hombre es el pecado. Entonces la pregunta es, ¿quién nos puede quitar el pecado? Solo Cristo podía traer esta gran salvación, hermanos. No había ningún otro, no existía ningún otro que pudiera traerle esta salvación más que Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 18, dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, el mismo escritor a los Hebreos nos muestra que solo Cristo era el único capaz de traer esta gran salvación. En Hebreos capítulo 9 y versículo 28 dice, nos muestra cómo Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos. Esto es lo mismo, hermanos, que dice Isaías capítulo 53 y versículo 12. Isaías 53, 12, hermanos. 1000 años antes de que Cristo llegara. Vamos a ponerle entre 700 y 1000 años antes de que Cristo llegara. Isaías ya había dicho que iba a haber un hombre que iba a pagar por el pecado de muchos. Que iba a pagar por el pecado de todos. No existe ningún animal, hermanos, que pueda hacer esto. Es interesante, hermanos, también, y cabe destacar, y quiero compartirlo con ustedes, que los tiempos de Dios son perfectos. La forma en la que Dios trabaja, la forma en la que Dios hace las cosas, no es por errores, es una manera extraordinaria, hermanos. Y me gustaría que usted se detuviera por un momento a tratar de comprender todo lo que Dios hace. En Isaías, esto es 700 años, o a 1000 años, hermanos, entre 700 y 1000 años, antes de que viniera Cristo. En Isaías profetiza que Cristo, que el Mesías, iba a morir en la cruz. Que el Mesías iba a morir crucificado. Ahora quiero que entienda esto, hermanos. Dice la profecía que los mismos suyos, que los mismos judíos eran los que lo iban a matar. Ok, tenía que suceder de esta manera. El asunto es este, hermanos. En ninguna costumbre de los judíos, en ningún tiempo de los miles y miles de años que la religión judía y que los judíos o Israel han estado presentes,
En ningún momento, hermanos, quiero que me escuche bien, en ningún momento ellos llegaron a castigar por la cruz. Los judíos jamás habían crucificado a nadie. Esta no era su costumbre. Usted sabe cómo castigaban los judíos apedreaban a las personas. Si alguien cometía un pecado, lo llevaban a las afueras de la ciudad y lo apedreaban. Si Cristo, hermanos, hubiera venido antes de su tiempo, antes del tiempo en el que vino, Cristo no hubiera morido crucificado. Lo hubieran apedreado a las afueras de la ciudad. El hecho es que la profecía decía que Cristo iba a ser crucificado. ¿Y qué cree? Cristo viene en el tiempo en el que Roma tiene control completo de Israel. Entonces, la única manera en la que podían deshacerse de Cristo era por medio del castigo romano. ¿Sabe cuál era el castigo romano? La crucifixión. Los tiempos, los momentos de Dios son perfectos. Cristo vino en su momento exacto, hermanos. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora con esto nos podemos dar cuenta, hermanos, que no hay nadie más que pudiera interceder por nosotros. No podía hacerlo María, no podía hacerlo José, no podía hacerlo Juan el Bautista, no podía hacerlo Moisés, no podía hacerlo Noé. Nadie, ningún personaje del Antiguo Testamento, ni ningún personaje del Nuevo Testamento podía interceder por nosotros, solamente uno. Y este era Cristo. Quiero que en Romanos capítulo 8, versículo 34, fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es interesante esto, hermanos. Entonces la pregunta es aquí. La pregunta yo quiero hacerle a usted. ¿Cristo intercede por todos? Quiero que se ponga a pensar en esto un momento, nada más. ¿Cristo intercede por todos? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. La pregunta aquí es, ¿Cristo intercede por todos? Porque esto es lo que muchos queremos pensar. Muchos queremos pensar que con que aceptes a Cristo en tu corazón, ya eres salvo. Que Cristo va a estar contigo, que Cristo te va a salvar, que Cristo va a interceder por ti. La pregunta es, ¿Cristo intercede por todos? Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo andamos en Cristo? ¿Cómo puedo llegar a andar en Cristo Jesús? Déjeme le doy la respuesta, ¿verdad? Porque esto nos lleva al punto número 3. Solo hay una forma de recibir esta salvación. Y ya hemos hablado en que la salvación era necesaria, hermanos. Hemos hablado en el hecho de que solamente Cristo era el único que podía traer esta salvación. Pero ahora el punto número 3 es, ¿cómo podemos recibir esta salvación? Versículos del 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjese bien, hermanos. Me llama mucho la atención que dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo.
En el Antiguo Testamento existía lo que era el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido de diferentes secciones, hermanos. Estaba primero, y quisiera rayárselo aquí, pero no me puedo separar del micrófono para que la predicación se escuche. El tabernáculo estaba dividido de la siguiente manera. Había bastantes telas todo alrededor. Había un patio. En este patio, hermanos, estaban las mesas. Había unas mesas en las cuales se hacían los sacrificios. ¿Ok? Quiero que se lo imagine un poquito. Era un rectángulo. Estaba rodeado de telas. Y luego el tabernáculo en sí, la parte de adentro, estaba forrado con pieles de animales. Y entonces tenía un patio, y en el patio había mesas, y había incensarios, y en estas mesas se hacían los sacrificios de los animales. Entonces, póngase a imaginar un poquito, estaban los sacerdotes afuera, y ahí se hacían los sacrificios de los animales. Después, usted entraba, y cuando entraba, la primer parte era conocida como lugar santo. ¿Ok? En este lugar, había incensarios también, y aquí entraban los sacerdotes también. Aquí solamente los sacerdotes podían entrar. Eran los únicos que podían entrar al lugar santo, los sacerdotes. Acuérdese, para ser sacerdote tenías que venir de la tribu de Leví. Y después había una tela que separaba el lugar santo de otro lugar aparte. Y estas telas, dice que había unos como querubines, ¿verdad? Y cuando usted entraba, lo que había detrás de estas telas era el arca del pacto. ¿Ok? Quiero que se acuerde de esto. El arca del pacto. Esta arca solamente ciertas personas podían tocarlo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de este hombre de Uz que muere por querer tocar el arca para que no se cayera? David la llevaba. Bueno, el arca se encontraba en el lugar santísimo. El arca del pacto llevaba 3 cosas específicas, hermanos. Llevaba la vara, llevaba las tablas y llevaba el maná. ¿Ok? Esto era, hermanos, la protección de Dios, la ley de Dios y la provisión de Dios. Dios protege, Dios da mandamientos y Dios provee de lo necesario. Esto era lo que llevaba el arca del pacto adentro. Este era el asunto, hermanos. Solamente una persona tenía permitido entrar al lugar santísimo. Una sola. Nadie más. Esto era el sumo sacerdote. Para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que estar bien con Dios. Quiero que se acuerde de esto. Para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que estar bien con Dios. ¿Qué tanto era el miedo, hermanos, del sumo sacerdote? Que cuentan que muchos que llegaron a ser sumos sacerdotes se amarraban un mecate a la cintura. En caso de que entraran al lugar santísimo y Dios los fulminara en ese momento, pudieran jalar su cuerpo para afuera. Porque nadie más podía entrar a agarrar el cuerpo. Póngase a pensar en esto. El escritor a los Hebreos dice que usted y yo, una vez que fuimos lavados con la sangre de Cristo, una vez que fuimos reconciliados con Dios, tenemos toda la confianza para poder entrar al lugar santísimo. Esto es, estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Quiero que se acuerde de algo aquí. Ya no hay un tabernáculo, ya no existe un tabernáculo. Ahora el templo de Dios es usted. Ahora el templo de Dios es usted. Hermanos, este cuarto es eso. Un cuarto. Tiene que cuidar de él, claro que tiene que cuidar de él. Tenemos que darle el respeto necesario al cuarto también, porque es el instrumento que utilizamos para reunirnos. ¿Ok? Y merece respeto. El lugar en el que estamos merece respeto, porque es el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Pero este cuarto, hermanos, este cuarto no es el templo de Dios. Este edificio que usted ve, un edificio hermoso, hermanos, no es el templo de Dios. Ustedes.
su cuerpo es. Ahora usted lleva al Espíritu Santo en usted. Este edificio no es la iglesia, hermanos. El hecho de que estamos aquí todos reunidos, esto es la iglesia. Si yo le hubiera dicho a las 9 de la mañana, vámonos para allá, para el árbol que está en el terreno, allá vamos a tener la adoración, sabe que la iglesia no está aquí, la iglesia estaría allá. Usted tiene una excelente y hermosa bendición de estar en un lugar con techo, con calefacción, con luces, con sillas, con carpeta, con un proyector, hermanos. Ya no tenemos que agarrar los himnarios. Ahora usted ve los cantos desde la pantalla y los canta, pero no hace la diferencia. Las personas son la iglesia. Hay muchas personas hoy en esta mañana que no tenían sillas, no tenían techo, no tenían alfombra, que se están reuniendo a la intemperie. Usted ve la cantidad de veces que he mirado videos de hermanos sentados en cubetas adorando a Dios. Y no son menos iglesia que nosotros. Al contrario, muchas veces creo que entre más tiene uno, más se aleja de Dios. Y los que menos tienen, muchas veces se acercan a Dios más agradecidos. Usted tiene esta oportunidad de acercarse a Dios confiadamente de que está bien con Él porque fue lavado con la sangre de Cristo. Yo no le estoy hablando a usted. Yo le estoy hablando a aquellos que todavía no han sido bautizados. Yo le estoy hablando a todos aquellos que todavía no se han convertido. ¿Qué espera? ¿Qué esperamos? ¿Cuánto más vamos a menospreciar la sangre de Cristo? Cada vez que me espero, hermanos, es como si me importara menos. ¿Cuál es su confianza de acercarse a Dios? Yo no veo ninguna. ¿Qué hay si el día de hoy tienes que entregar tu alma? ¿Se acuerda de lo que dice Santiago capítulo 4? Más quiero leerlo rápido. Santiago capítulo 4 dice... Santiago capítulo 4 versículos 13, 14. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos y a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando Cristo, hermanos, cuando Cristo habla acerca de este hombre que estaba cuidando todo y que estaba pensando en que iba a ser un lugar donde iba a guardar todo y donde iba a vivir la vida alegre y feliz, iba a disfrutar de todo lo que ya había trabajado. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué le dijo Dios? Hombre insensato, si supieras que hoy Dios viene a reclamar tu alma. ¿Y si hoy es su día? Si hoy es el día en el que tiene que entregar su alma, yo no lo quiero, yo no lo estoy deseando, hermanos. Pero cuando abro el periódico y miro a las personas que han fallecido, ¿me creerá que no miro a pura gente mayor? ¿Me creerá que he visto a muchos jóvenes? ¿A muchos adultos jóvenes? Usted no sabe qué va a pasar. El día que usted muera, si es hoy, si es mañana, o si es en 10, 20 años, no lo sé. ¿Con qué tranquilidad se va a acercar a Dios? ¿Cuál es la tranquilidad con la cual se va a acercar a Dios? ¿Y todo por qué? Porque no quise que me metieran en agua. Por vergüenza de pasar al frente. Por miedo de ver qué van a decir. Por dudar de Dios o incluso muchas veces dudar de mí mismo.
no vale la pena. El riesgo que está tomando no vale la pena. Y yo no le estoy pidiendo que sea perfecto. Lo único que le estoy pidiendo es que tome el primer paso. No le estoy diciendo, oh, tú tienes que saber toda la Biblia, tienes que saber todo, ¿no? Solamente necesita tomar el primer paso. No está solo en esto. Pero no espere más. Hoy es el día de salvación, hermanos. Mañana, quién sabe.